Listo. Entonces, buenos días chicos. Vamos, chicos de grado octavo. Hoy vamos a hacer la clase de biología. Vamos a seguir con el tema de embriología. Entonces, primero pues voy a hacer el llamado a lista. Luego voy a hacerles la explicación de cada una de las etapas de embriología. Y después, entonces, ustedes con el material que yo les solicité, el cartón paja, la plastilina y el colbón, van a hacer una maqueta. Yo les voy a mostrar unos ejemplos de maqueta, pero ya también lo dejo a su imaginación, ¿listo? La idea es que en esa maqueta que van a realizar, ustedes hagan las fases que están ahí, que en total son 8 fases las que yo les estoy mostrando en la imagen, y esas son las que ustedes necesito que ustedes, por favor, realicen ahí en su cartón paja, ¿listo? Entonces vamos a iniciar primero con el llamado a lista. Fabián Abreu. ¿No está Fabián? Bueno. Kevin Ballén. Presente. Sara Barrios. ¿No está? Joan Bermúdez. Presente, profe. Listo. Cristian Cardona. Presente, profe, perdón. Listo. Juan Diego Castillo. Presente. Alan Cortés. Presente. Mariana Culma. Presente. Amy Díaz. Presente. Dylan Galindo. Presente. Helen Garcés. Presente. Laura García, me parece. Laura García, sí. Presente. Joan González. ¿No está? Giselle Guzmán. Presente. Ángelo Herrera. Presente. Sara León. Presente. Alan Lizaralde. Presente. Juan Méndez. Presente. Camilo Montoya. Presente. Nicole Murcia. ¿No está Nicole? Santiago Osorio. Tampoco. Juan Esteban Osorio. Profe, yo sí estoy, qué pena es que no me deja abrir el micrófono. Nicole, listo. ¿Santiago Osorio está? No, ¿cierto? Juan Esteban Osorio. Tampoco. Eric Pinilla. Presente. Sophie Pinzón. Presente. Nelson Quintero. Presente. Manuela Quintero. ¿Está Manuela? Melanie Ramírez. Presente. Paola Rodríguez. Presente. Luis Ruiz. Presente. Nicole Ruiz. Presente. Dylan Saavedra. ¿No está? Harold Salgado. Tampoco. Samuel Sánchez. Harold Salgado levantó la mano. Harold Salgado. Listo, ya Harold. Samuel Sánchez. ¿Dónde está Samuel? Johan Tobar. Tampoco está Johan. Miguel Ángel Uribe. Manuela Quintero levantó la mano. Quintero. Manuela, listo. Samuel Sánchez no está.
Johan Tobar, tampoco. Miguel Ángel Uribe. No. Y Alison Vargas. Presente Tobar, profe, perdón que no le puedo contestar. Listo, Tobar. Y Alison no está. Alison presente. Listo. Este no. Voy. Encendido el micrófono. Ya, listo. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí. Listo. Bueno, como les comentaba, entonces vamos a seguir con la última partecita en biología. Bueno, sobre todo la parte, bueno, vamos a seguir, digamos, más adelante vamos a ver otro tema, pero ya será para el otro periodo, que ya son las etapas del embarazo, ¿sí? Pero pues ahorita vamos a terminar el tema de embriología. La idea es que lo dejen hoy hecho para que sea la última nota de que tome para este periodo. Entonces, aquí yo les estoy colocando, en la presentación yo la subí, la presentación la subí, sí, la subí el día de ayer. Entonces, la idea es que ahí en biología la busquen y aquí aparecen las etapas, son 4 etapas. Yo igual les voy a compartir la pantalla, pero si les queda un poquito más fácil descargándola, lo pueden hacer. Aquí está en resumido, en realidad son más etapas, pero para que no sea un tema muy extenso y así como los términos de pronto como complicados y todo lo demás, yo traté como de resumirlo, ¿listo? Entonces, en unas 4 etapas para que fuera más sencillo. Entonces, la primera etapa, que es el momento de la fecundación, entonces ahí ustedes cuando hagan la maqueta, pues van a hacer el óvulo y van a hacer el momento en donde el espermatozoide entra al óvulo, ¿listo? Entonces ahí colocan buscan cómo es el óvulo, entonces le hacen todas las capas, hacen el núcleo del óvulo y pues las características que tiene el espermatozoide, ¿listo? Para que quede el momento en el que fecunda. Como yo les decía, entonces siempre va a entrar uno solo, ¿listo? Y, Profe, qué pena. Entonces, la maqueta no la han hecho, ¿no? Es que yo ayer no estuve en clase, pero entonces yo pensé que la habían hecho ayer. no, es que ayer no tuvimos la clase, entonces por eso la programamos para hacerla hoy. O sea, lo vamos a hacer hoy, ¿sí? Sí, para que nos quede como la notificación de biología. Ah, ok, profe. Entonces, bueno, entonces ahí les va a quedar la maqueta. Entonces, la primera que van a ustedes a colocar ahí va a ser entonces la fecundación, ¿listo? Entonces ya usen los colores que ustedes quieran, ustedes pueden mirar en internet para guiarse, pueden, por ejemplo, miren el ejemplo, si ven que la membrana que cubre el óvulo esta le hicieron azul clarita, entonces ustedes pueden usar los colores como quieran, procurar, por ejemplo, digamos, sobre todo en la parte de cuando empiecen ya las fases, procurar que sean como, no sé, colores rosaditos, morados, color piel, o sea, bueno, aunque uno dice piel, pero se llama durazno, color así, esas tonalidades como no de pronto no tan oscuras, ¿listo? Y ya si ustedes quieren hacer las membranas de otros colores, pues pueden usar, ahí pueden mirar en internet y guiarse, o sea, no tiene que ser exacto como está aquí, pero sí tiene que mostrar las fases como son, ¿listo? Entonces, por ejemplo, eso, bueno, listo, después de la fecundación, entonces llega el día 1. Entonces, si hubo fecundación, y todo funcionó bien, todo se dio bien, entonces se forma el cigoto. ¿Listo? A ellos les coloqué el nombre. Procuren también colocar los nombres y el día, así como yo les estoy colocando ahí. Entonces, este cambio, cuando sucede este proceso, se le llama cigoto a eso que se está formando. ¿Listo? Entonces, ahí vemos que se forma el cigoto y que en ese momento ahí aparecen como el núcleo de los dos. Entonces, está el núcleo que está del óvulo y el núcleo del espermatozoide. Eso es lo que se ve ahí como de color cafecito, ¿sí? Y ahí empieza como a empezar un tema de multiplicarse. Esa célula que se formó, ese cigoto que se formó, empieza a multiplicarse y a multiplicarse. Entonces ya en el día, entre el día 1 y el día 2, entonces el día 2 pues se va a formar 2. Y el día 3 ya se ven 4. Entonces aquí una vez como para cortar, no va a ser día por día, entonces para que sea un poquito más fácil para ustedes, más ágil.
Entonces ahí van a hacer la división. Entonces ahí, cuando hagan el día 2 y el día 3, van a hacer que esa célula, que era solo una, se convierta en 4. ¿Listo? Y esas células que se dividen, esas células reciben el nombre de blastómeras, ¿sí? Ese es el nombre que reciben. Entonces, siempre que vamos a ver esas divisiones, vamos a ver que se llaman así, blastómeras. Y desde ahí en adelante, desde el día 2, entonces ya nosotros no hablamos de cigoto, sino ya empezamos a hablar de embrión. Así se va a llamar de ahí en adelante, embrión. Listo. Después, entonces, llega el día 4. En el día 4, entonces, eso que estaba ahí empezó a dividirse en más. No, se le llama mórula a partir de cuando son 16. Entonces, desde que hagan 16 bolitas o digamos 16 blastómeras que ustedes hagan en su maqueta, entonces ahí ya se puede decir que es una mórula. ¿Listo? Entonces ahí, no se les olvide, 16 van en mórula. Mínimo 16. ¿Listo? Entonces ustedes ven que cuando pasa eso, ¿por qué se llama mórula? Porque parece una mora. ¿Sí ven? Ustedes se comen una mora y la mora es llena de pepitas, ¿cierto? Entonces da una apariencia parecida a la de la mora y por eso el mismo nombre mórula, por la apariencia que da. ¿Listo? Entonces después está el día 5 y el día 6. Entonces ahí nosotros estamos, ahí se cambia el nombre y entonces ya no se le llama mórula, sino nosotros le llamamos blastocitos. A todo lo que se está formando ahí le llamamos blastocita o blastocito, digamos, a esas estructuras que se empiezan a formar, ¿sí? Entonces vemos que esos blastómeras que nosotros teníamos se empezaron a mover, ¿sí? Y entonces unos armaron como un puentecito y otros se corrieron todos hacia un extremo, ¿sí? Y queda como un vacío, ¿sí? Es el que se ve en la imagen como un vacío. Y ese vacío se empieza a llenar de un líquido, ¿sí? Y ese líquido que queda en ese vacío que vemos ahí, ese se llama plastocele. Entonces, ahí ya saben que tienen que empezar, ahí ya cambia un poquito cuando hagan la maqueta, que cambia la estructura. Entonces, no se les olvide que tiene que quedar así. Y el líquido lo pueden poner del color que ustedes quieran, si lo quieren colocar azulito, amarillo, no sé, el color que no se vea como feo, ¿no? Sino que como que combine con los colores que ustedes están utilizando. Entonces ahí en ese espacio que yo les señalé, ahí le colocan el líquido, el blastocele. ¿Listo? Entonces traten ahí como que de apariencia como que es un líquido cuando hagan la maqueta, que dé como esa impresión. Listo. Después de eso, entonces hay la etapa que sigue. Bueno, nosotros nosotros alcanzamos a ver el video la vez pasada. Si ustedes quieren echarle una miradita, yo los cargué ahí el enlace. Pero ahí está la explicación. Recuerden que mientras está pasando todo este proceso, ese cigoto que se formó desde el inicio se está moviendo. Entonces, ese está ubicado por allá en las trompas de falopio y empieza a moverse, hasta que llega al útero. Mientras se va moviendo, se están multiplicando y están pasando todos esos cambios, ¿sí? Aquí cuando nosotros llegamos a la semana 2, ese cigoto que empezó desde el inicio se movió y llegó hasta el útero, ¿sí? Entonces, ¿el qué hace en el útero? Él se ubica en donde está el endometrio, ¿sí? Y se queda ahí incrustado. Entonces, imagínense que iban ahí y se metió ahí, como que lo empieza a, digámoslo así, como a absorber, ¿sí? El endometrio es una capa que se produce en el útero todos los meses, las mujeres lo producimos, ¿sí? Y es el que nosotros cuando tenemos, eso vamos a hablar como más detenidamente más adelante cuando empecemos a hablar ya más profundo sobre el embarazo y sobre la menstruación y otras cosas, pero así resumidas cuentas, el endometrio es una capa que se empieza a formar en el útero, ¿sí? Entonces todos los meses se forma. ¿Por qué se forma? Porque el cuerpo se está preparando para tener un bebé. Entonces el cuerpo lo hace todos los meses. Ya cuando no hay fecundación, lo que hace el cuerpo es eliminar esa capa que se formó. O sea que nosotros estamos eliminando, digámoslo de alguna manera, como
no es piel, pero como una capa de nosotros, ¿sí? Que se está formando por dentro, eso es lo que nosotros estamos eliminando. Entonces, ese endometrio, en este caso, cuando sí hay fecundación, entonces él como ya creció, ya se formó, entonces lo que hace ese cigoto es meterse en esa capa, introducirse en esa capita que está ahí. Es como si nosotros tuviéramos la piel y nosotros, no sé, vamos a ponerle un ejemplo de ustedes, un piercing, que les gusta a los chicos, a algunos chicos les gusta un piercing. Imagínense así, entonces, pero empieza a meterse cada vez más adentro, más adentro, más adentro de ese endometrio, ¿sí? Ese endometrio está ubicado hacia un costado del útero. Es una capita que se forma hacia un ladito del útero. ¿Listo? Por eso me gustaría más que miran como el videito, porque ahí está los que no alcanzaron a verlo. Entonces, para que lo miren bien, y ahí está como es más específico, más claro el video, porque pues es más gráfico, ¿no? Entonces, pero para que sepan que en ese momento lo que él hace es transportarse, el cigoto se transporta y llega hasta el útero, se mete en esa capa donde está el endometrio y empieza a entrar ahí. ¿Listo? Y el endometrio entonces empieza a cubrirlo todo, lo cubre completamente. ¿Listo? Eso pasa en la semana 2. ¿Listo? Y a ese proceso se le llama implantación. Y ahí empiezan a suceder más cambios, a modificarse más cosas ahí en el endometrio y dentro de ese cigoto que teníamos inicialmente. ¿Listo? Eso es como así en resumidas cuentas. Igual lo que les digo, echen una miradita al video que ahí está, es más visual, entonces se entiende un poquito más. Luego, entonces, en la semana 3 sigue la gastrulación, así se llama ese proceso, gastrulación. Entonces, ¿qué pasa con ese cigoto que teníamos inicialmente? Se empieza a separar. Entonces, ustedes miran las imágenes y vean que ahí se ven los colores. Entonces, por ejemplo, ahí en la imagen, como para que sea más claro, entonces nos dicen que se forma algo que se llama el ectodermo, ¿sí? Entonces, ahí se forma esa parte, que es la que se señala en azulito, ¿sí? Después también se empieza a formar el mesodermo, ¿listo? Entonces, ahí está, lo señalan en rojo, y se forma el endodermo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿eso qué será? Resulta que eso que se está formando, bueno, con el paso de las semanas, se va a convertir en los sistemas que nosotros tenemos, en el sistema digestivo, en el sistema, en el óseo, en todos los sistemas que nosotros tenemos. Entonces, eso que se está formando ahí empieza como a organizarse, ¿sí? Empieza a organizarse y dice, bueno, esto va a ser aquí, esto va a ser. Entonces, cada uno... Pregunta. Dime. Profe, entonces ahí en esa etapa es donde se empiezan a causar por ejemplo, cuando alguien ya no tiene ciertos huesos, que ya nace con ciertas, ¿cómo se dice? Defectos, pero no sería la palabra, pero algo así, ¿cierto, profe? Anomalía. Sí, puede ser muchas veces desde ahí que ya, si hay algún problema que tiene ese cigoto inicial, ya sea porque la información que pronto recibió pues no fue la de mejor calidad, o porque, o puede ser porque lo que les decíamos, hablábamos de otras cosas de pronto externas que están generando que no se esté formando bien. Ahí, por ejemplo, se puede ver afectado. Si ya desde el inicio, si es un tema ya desde el inicio, desde el principio que venía algo mal, o hay algo que desde el principio está afectando, desde ahí, a partir de ahí, ya pueden empezarse a formar, digamos, problemas o mutaciones, ¿sí? Por ejemplo, si por ejemplo resulta que lo que hablábamos la clase pasada, resulta que la persona no tiene 5, sino 6 dedos en el pie, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí ya se va como organizando toda la información genética y para decir, bueno, vamos a empezar a trabajar y a empezar a formar cada uno de los sistemas. Entonces, por ejemplo, en el caso del osteo y todo lo demás, entonces va a decir, es que, bueno, aquí va un hueso adicional, ¿será que van más huesos adicionales? Entonces, todo eso empieza como a organizarse entre ellos y a mirar qué información genética recibió y qué información está recibiendo también del exterior, ¿no? Entonces, si hubo, por ejemplo, por parte de la mamá, si la mamá no se está cuidando, o si de pronto el espermatozoide resulta que tenía, no sé, algo que afectara. Entonces, todo eso también se va empezando a organizar desde el principio. Desde el principio ya se empieza a organizar. Entonces, ahí ahorita vamos igual a ver qué otra página que yo les di como donde está explicado se explica un poquito más cada uno, pero sí quiero que sepan que esas tres estructuras que se forman en el momento de la gastrulación son las que definen los sistemas que va a tener esa persona.
¿listo? Entonces, ahí, por ejemplo, si hay problemas, ahí también empieza a mirarse si, por ejemplo, la persona, ¿qué tal que tenga un problema de sistema nervioso? Imagínense ustedes tener un problema en sistema nervioso. Hay casos, por ejemplo, que afortunadamente no son comunes, pero, por ejemplo, si uno habla del sistema nervioso, imagínense ustedes, el sistema nervioso es el que nos da las sensaciones. Entonces, por ejemplo, yo en alguna oportunidad miraba por ahí, me gusta ver Discovery, por ejemplo. Entonces muestran casos así como extremos, raros, enfermedades raras y todo eso. Y una vez comentaban, por ejemplo, un caso de una enfermedad que era el sistema nervioso. No sé el nombre porque es que son enfermedades extrañas. Pero resulta que nació la niña. Y la niña, pues, desde el principio la niña, por ejemplo, no lloraba. Entonces, si ustedes saben que si un bebé no llora cuando nace, les dan una palmadita en la cola para que lloren, pero lloran, o lloran solitos o lloran, ¿sí? Porque al momento en que les dan, el bebé llora, abre los pulmones para que pueda respirar, ¿sí? ¿sí? Llena los pulmones, entonces ya el bebé empieza a hacerlo. Entonces, por eso si el bebé solito no llora, siempre le dan una palmadita, pues tampoco es un tremendo golpe, pero sí que el bebé empiece a usar sus pulmones. Entonces resulta que esa bebé, recuerdo que desde el momento en que nació, resulta que no lloraba. Y pues, pues el hospital, digamos, en su momento no lo tomó como algo anormal, porque se dieron cuenta que de todas maneras sí estaba respirando. Entonces no le prestaron demasiada atención. Después resulta que la niña empezó a crecer y pues a los papás se les seguía haciendo raro lo mismo, esa niña no lloraba, de pronto se caía y no, se levantaba como si nada, entonces decía, no, pero pues bueno, es juiciosa, no es una niña que llore, entonces bueno, no lo tomaron como algo raro. Pero resulta que en alguna oportunidad la bebé se cayó y se dio un golpe, pero durísimo, se enredó con algo y se dio un golpe muy, muy fuerte, pero la niña no lloró. Entonces, esa vez sí les llamó demasiado la atención porque es que era un golpe tan fuerte que era imposible que ella no hubiera llorado. Entonces empezaron a como alertarse. Y en una oportunidad resulta también que la bebé, si no estoy mal, creo que tocó la electricidad de la casa. Entonces como que le metió algo a una de las tomas de electricidad y la bebé le alcanzó a pasar corriente. Y la bebé tampoco lloró. Entonces en ese momento pues como que ellos generaron la alerta de que como así que la niña que le alcanzó a pasar la corriente y ella no tuvo ninguna reacción. Entonces tuvieron que ir al médico y tuvieron que hacer muchos exámenes. Bueno, y al final se dieron cuenta, después de muchas pruebas y muchos estudios y muchas cosas, se dieron cuenta que tenía un problema del sistema nervioso. Y uno dice, pues uno piensa que el sistema nervioso como que, bueno, y eso pues, qué importancia, pero sí, imagínense que si nosotros no tuviéramos el sistema nervioso, nosotros no tendríamos señales de las cosas que de pronto nos puedan perjudicar, ¿sí? Uno sabe, por ejemplo, que pues si algo está muy caliente, entonces, o por ejemplo el tema del fuego, lo que sea, si yo toco eso, pues yo sé que me voy a quemar, ¿sí? Que está muy caliente, que me voy a quemar. Entonces, esas reacciones de saber si algo está caliente, está demasiado frío, incluso saber si algo es peligroso para mí, es que esto es peligroso, uy, yo me siento como que este lugar yo no me siento segura aquí o seguro que me va a pasar algo, entonces esas sensaciones de que algo de peligro también, de dolor, todas esas cosas no las genera el sistema nervioso. Entonces, imagínense, por ejemplo, uno no ser consciente de que algo me hace daño, ¿sí? Entonces, si yo no sé que algo me hace daño, que esto me pasa, me está generando dolor, porque no siento el dolor, me hace el daño físico, o sea, si, por ejemplo, me puede dañar a mí internamente, pero yo no siento la sensación de dolor. Entonces, es difícil uno como vivir de esa manera porque uno no tiene esa percepción de qué es peligro, qué es doloroso, y uno sin darse cuenta puede, o sea, digámoslo así, autolesionarse. Entonces, para que ustedes sepan que por eso cada sistema tiene su función. Y uno de pronto el que uno ve que dice, ay, como que menos me llama como la atención, o que uno dice de pronto como que pena y dice que. Entonces, ahí eso pasa con el sistema, por ejemplo, nervioso, el que les comentaba. Entonces, todo se va organizando ahí, como les decía en la castrulación, cada uno de los sistemas se va ordenando, va diciendo, bueno, mi función es esta, entonces yo voy a empezar aquí por este ladito, voy a organizarme para hacer formar tales órganos, entonces ahí es cuando empieza todo el proceso de organizarse. Y la última es la semana 4 a la 8.
Entonces es el proceso de la embriología iniciando organogénesis. Ahí, entonces ya esas mismas partecitas que mirábamos al otro lado empiezan a ubicarse. Entonces ya, bueno, yo voy en esta parte, empiezan a formarse los órganos. Ahí ya se forman los órganos. Entonces ya cada uno dijo, bueno, listo. Ya se formó el ectodermo, ya se formó el ectodermo. Hay un micrófono encendido. Entonces, ya se formó, listo. Entonces, ahora vamos a empezar a formar los órganos. Entonces, ya cada uno sabe cuál es su función y en la semana 4 a la 8 empiezan a formarse todo. Entonces, el corazón, todos los órganos que nosotros tenemos empiezan a formarse. Entonces, de la semana 4 a la 8. Entonces, por eso ahí pues, sucede lo mismo. Entonces, cada uno, el azul, el amarillo, el verde, pues representa cada uno de esas capas que yo les comentaba que se formó. Y empiezan cada una a formar, entonces cada uno de los órganos. Entonces, ahí sí pueden hacerlo así similar como está ahí, solamente los colorcitos para resaltar cada uno de ellos, cuál es, ahí no importa el color que quieran utilizar, pero ya ahí es donde estamos a empezar el proceso de la formación de los órganos. Hasta ahí hacemos las etapas, porque hasta ahí es cuando todavía podemos considerar que es un embrión, ¿listo? Y ya para cuando tengamos la siguiente clase de biología, entonces vamos a empezar a mirar qué pasa en cada uno de los meses del embarazo, qué se formó en cada uno, qué se desarrolló más, ¿sí? Eso sí lo vamos a trabajar después. Aquí como yo les puse la imagencita de este lado y no están las partecitas, entonces yo hice en la segunda página para que les quede un poquito más claro. Entonces miren, ahí está. El ectodermo es el que está ahí en color verde. ¿Listo? Entonces, para que sepan, si le quieren poner los nombres, mucho mejor, porque les va a quedar más bonito y les va a servir a ustedes para cualquier cosa. Y de pronto, como este tema no lo trabajamos en la evaluación, puede ser que yo lo tenga en cuenta en la evaluación. ¿Listo? Entonces, ahí ya saben, es el que es la parte verde, la partecita. Entonces, ¿qué corresponde? El sistema nervioso. Miren, ahí está. Todo el sistema nervioso es el que forma el ectodermo. ¿Listo? Luego está el mesodermo. Entonces aquí el que aparece amarillito ahí en la imagen, ese es, ahí está. Y es el que forma los músculos y los huesos. Y luego está el endodermo, que forma el sistema digestivo y el sistema pulmonar. Entonces, y ese es el que está aquí en la imagencita de color azul. ¿Listo? Entonces, para que ustedes ahí cuando hagan la última etapa, entonces por un ladito le colocan ahí los nombres. Pues no sé, como ustedes quieran hacerlo, si lo quieren de una vez escribir en el cartón paja, o si prefieren, me parece que es como un poquito más bonito, uno hace los papelitos con el nombre y los pega ahí a un ladito ahí y los señala con mucho cuidado. O sea, la idea es que usen toda su creatividad para que hagan estas 8 etapas. Yo traté de hacerles lo que le digo, los más sencillitas posibles, porque es que son muchos términos. Entonces, primero los términos son complicados tanto de explicar como de pronunciar. Entonces, la idea es que sea como lo más sencillo, pues para que así mismo ustedes comprendan mejor el tema, ¿listo? Entonces les voy a pedir el favor de que arranquen. Yo aquí les dejo la presentación para que se puedan guiar, pero lo que les digo, la presentación yo la subí el día de ayer, entonces si la prefieren descargar para ver mejor también. Y lo que les digo, los colores que ustedes quieran, eso sí, no se les olvide colocar el día, cómo se llama, digamos, cada proceso. Y yo traté de dejarlo como dicho, las partecitas y todo lo demás. Aquí como está, mejor dicho. Lo único que tendrían que adicionar a lo que está ahí es ahí en donde está la organogénesis, que ahí señalen cuál es el ectodermo, cuál es el mesodermo, ¿listo? Para que sepan cada colorcito qué es lo que representa, ¿listo? Sería como eso. O si quieren de pronto adicionar en algún ladito los sistemas, para que ustedes sepan los sistemas, o una descripción chiquitica de cuáles son formas, lo pueden hacer. Ahí sí es al gusto de ustedes, mejor dicho, ¿listo? Entonces, les voy a pedir que por favor empiecen con la maqueta y la trabajen en lo que queda de esta horita de clase y después del descanso. Mientras entonces yo me pongo a calificarles todas las evaluaciones que hicieron. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda? ¿Profe, empezamos desde fecundación? Sí, desde fecundación. Van a ser esas 8, las 8 que aparecen ahí. Esas son las que necesito que aparezcan en su cartón paja. Ah, me faltó una cosa.
Aquí está la actividad. Entonces, yo les puse estos ejemplos. Ustedes lo van a hacer como ustedes les quede más fácil. Yo había pensado en icopor, pero es que el tema con el icopor es que a veces no pega la plastilina y eso, ay, se vuelve estresante, todos no somos tan buenos para las manualidades. Entonces, yo les puse ahí unos ejemplos aquí en la actividad. No quiere decir que van a ser los que están ahí, porque acuérdense que primero son 8, son los 8 que yo les estoy mostrando, tienen que hacer esos 8, ni 7, ni 6, ni 5, no, son 8, ¿listo? Si ustedes encontraron una información adicional que le quieran incluir y que ustedes piensan que es importante, listo, lo pueden hacer. Pero yo tengo que ver 8 figuritas en su maqueta. Yo les puse estos ejemplos. Entonces, si ustedes la quieren hacer, por ejemplo, en la primera imagen con volumen, entonces que hacen los círculos y los van separando, lo pueden hacer. O si prefieren así nada más como por ejemplo está aquí que en la segunda imagen donde hacen los círculos y los hacen aplastaditos o hacen las bolitas y ponen las bolitas chiquiticas ahí y solamente y en la parte de alrededor hacen por ejemplo con plastilina o con marcador en la parte de la membrana, lo pueden hacer. Eso ya es al gusto de ustedes. Yo puse esas dos como ejemplo, pero ya es dependiendo de cómo ustedes quieran usar su imaginación. La idea es que sí, no se les olvide colocar las partecitas, que lo hagan bonito, que se vea ordenado, ¿listo? Entonces, por ejemplo, ahí en la segunda imagen se ven que señalan con flechas, entonces, si lo quieren hacer así. Lo importante es que como lo hagan, sea claro y aparezcan en el orden las 8 etapas, ¿listo? Entonces, aquí les dejo la presentación y les pido entonces que, si no hay otra duda, entonces que empiece. Ay, ¿tú la hiciste ayer? Bueno, pues sería que la subieras, si ya la hiciste, que la subieras, porque la idea, como ayer no hubo clase, entonces la idea era hacerlo hoy. Por eso yo les dejé la presentación y no les dije nada que empezaran a hacerla, sino que los dejé nada más cargaditos. Profe, y una pregunta. Sí, dime. Los que no pueden comprar los materiales. ¿No tienes de pronto otros materiales que tú puedas utilizar si, por ejemplo, no tienes plastilina? Digamos, no tienes dinero ahorita, pero si tú tienes otra opción que puedas usar, por ejemplo, que tú quieras reciclar algo, ¿no tienes algo que consideres que puedas reciclar? Aún no, solo quería saber, profe. Sí, pues si pronto, no, pues yo sé porque ahorita, por ejemplo, pues, normalmente pasa, ¿no? Y ahorita más con el tema de la pandemia, yo sé que ahorita hay estudiantes que no, que estén en la mejor condición económica, ¿sí? Entonces, si no tienes, digamos, los materiales, no porque no los hayas comprado, sino porque de pronto en este momento no tienes el dinero, eh, busca materiales reciclados, busca cosas que tú digas, bueno, voy a utilizar esto, por ejemplo, no sé, me voy a inventar aquí. Si de pronto tienes bolitas de papel, pues un cuaderno viejito por allá y haces bolitas de papel y las pintas, por ejemplo, te lo recibo. Porque si es un tema de que de verdad uno no puede, pues ahí sí. ¿Listo? Si son casos que de verdad ustedes sienten que por recurso económico no pueden hacerlo, entonces, por favor, con material reciclado. Todo lo que se les ocurra con material. Lo que les digo, hacen bolitas de papel y las pintan o como ustedes puedan, ¿sí? O si tienen por ahí de pronto papel que tengan del año pasado, de otras tareas, entonces, que esté por ahí tengo un pedacito de papel sea, entonces con papel sea, listo, no hay problema. Lo importante es que entreguen la actividad, ¿listo? Entonces, chicos, si no hay más dudas, entonces, por favor, entonces empecemos a trabajar la maquetita. El estudiante que me dice que ya lo había adelantado, entonces revisa si te faltó algo más, si le quieres agregar algo más, o si ya consideras que ya te quedó bien terminadita, entonces pues puedes subirla de una vez. Pues la idea es trabajarla hoy, pero si ya la hiciste, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Quieres incluir el tema de aquí de embriología inicial, de la organogénesis, si le quieres agregar algo más, también lo puedes ir haciendo, ¿sí? Por ejemplo, no sé si tienes una imagen o algo así que le quieras colocar, algo que tú puedas, consideres que le puedas agregar, lo puedes hacer, ¿listo? Y si no, si piensas que ya está completo, entonces solamente cárgalo y listo. Bueno, listo, chicos. Entonces voy a ponerme a calificar, entonces cualquier dudita me preguntan, bueno.
Hay también en las partes que consideren que es muy difícil hacerla con plastilina o con el material reciclado, pueden usar también marcadores, ¿listo? Los colores no, porque es que es cartón paja y el cartón paja casi no coge el color. Pues sí, ustedes tienen colores muy buenos, pero yo creo que no, es que es muy complicado el cartón paja, casi no toma el color. Entonces ahí sería con marcadores las partecitas que ustedes vean que es como muy complicado para hacerlas en ese material, ¿listo?
Profe, Sí, dime. ¿será que me puedo salir? Es que ya es descanso. Ay, sí, 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 qué pena. Salgan tranquilos, qué pena, no me di cuenta. Chao, profe. Chao.